Ya. Entonces, con la pregunta que me realizaban, claro, uno eventualmente sí podría hacer un pool de calostro, pero no sé si tiene mucho sentido. Se puede hacer, pero tendría que ser solamente de primera ordeña, de hembras adultas. Y lo que se hace en los distintos planteles, dependiendo, por ejemplo, de la situación sanitaria del plantel, es que si estamos en un proceso, por ejemplo, de ser un plantel libre de leucosis, de brucelosis o de tuberculosis, el calostro de hembras positivas a algunas de esas enfermedades no se usa para calostrar a los animales que nacen, menos a las terneras que se van a quedar eh, en el plantel como reemplazo, ¿ya? Que se van a criar para reemplazo. Y en ese caso, de hembras adultas negativas a las enfermedades en el cual el plantel está bajo control de erradicación de enfermedades, es de esas hembras negativas que se obtiene el calostro se evalúa, se verifica que es un buen calostro, ya vamos a ver cómo, y el calostro de esas, bueno, una parte se utiliza para darle a la ternera que le corresponde o al animal que le corresponde, a su hijo o hija, y el resto de esa primera ordeña, que es mucho más de lo que el animal necesita, va a depender un poco del nivel de producción de la hembra, cuánto calostro efectivamente producen, y ese exceso de calostro lo que se hace es se porciona en cantidades, no sé, de 2 litros y se guardan en botellas o en frascos en una botella de vidrio, de plástico, en fin, etiquetada que diga de qué vaca es, que si es calostro el calostro, buena calidad, la fecha y se congela. Y así entonces, en general en las lecherías se mantienen un abastecimiento, una reserva de calostro congelado que en la medida que se necesita para entregarle a hembras que nacen de vacas de primer parto o que nacen de vacas positivas a la enfermedad que el predio quiere erradicar, se utiliza entonces el calostro congelado. Y se toma ese calostro congelado, se descongela y se le da a la ternera. Bueno, en esta tabla lo que vemos es el efecto de la edad a la primera alimentación sobre la absorción de las inmunoglobulinas. Y estos son básicamente porcentaje de terneros que absorben inmunoglobulinas. Y tenemos en la tabla entonces la edad a la primera alimentación a las 12 horas, a las 16 horas, a las 20 o a las 24 horas. Y se evalúa la concentración de inmunoglobulinas G, M y A absorbidas por los mismos. La edad hasta las 12 horas permite prácticamente un 100% de absorción de los 3 tipos de inmunoglobulinas. A las 16 horas esta absorción se reduce, a las 20 horas sigue reduciéndose y a las 24 horas prácticamente se ha reducido a la mitad y ya a las 36 horas prácticamente ha cesado la absorción de inmunoglobulinas, esa capacidad que tiene el intestino de absorber entonces moléculas completas, proteínas como tales. Y a su vez tenemos la situación de que la concentración de inmunoglobulinas también va cambiando y la concentración de inmunoglobulinas ya a la segunda ordeña es la mitad de lo que existe en la primera ordeña y es insuficiente para entregar la inmunidad necesaria al animal recién nacido. Entonces, moraleja, debemos de tomar primeras ordeñas para proveer inmunidad pasiva, debemos chequear la calidad mediante un aparato que lo voy a mostrar inmediatamente, no sé si viene ahora, que se llama calostrómetro, y debemos de entregárselo al animal lo más tempranamente posible para asegurar de usar esa capacidad que tiene el intestino del animal de absorber estas moléculas íntegras y asegurar entonces una buena inmunidad pasiva de la ternera. Aquí tenemos justamente el calostrómetro, que no es otra cosa que una especie de densitómetro.
y que permite conocer si el contenido de inmunoglobulinas del calostro es adecuado o no para alimentar a una ternera. Y ustedes ven aquí, está en una especie de probeta, es una verdadera probeta, y adentro está entre comillas, densitómetro, que tiene zonas de colores, zona verde, zona amarilla y zona roja. Entonces se toma el calostro, se llena la probeta hasta cierto nivel, ¿ya? Y se introduce este densitómetro. Y este densitómetro va a flotar. Y dependiendo si la línea de flotación coincide con la zona verde, con la zona amarilla o con la zona roja, es la calidad del calostro. Si coincide con la zona verde, quiere decir que es un calostro de buena calidad. Si coincide con la zona roja, quiere decir que es un calostro de mala calidad. Entonces, para efectos prácticos, se utilizan solamente calostros que la línea de flotación de este densitómetro, de esta bombilla, coincide con la línea verde. Aquí lo tenemos justamente. La probeta, en este caso un poco más transparente, si la flotación coincide acá, es malo, si acá es bueno. Y por lo tanto, eso es lo que se hace. Entonces se cosecha el calostro, se ordeña el calostro, se toma una cantidad, se pone en la probeta, se pone este densitómetro y se verifica en qué zona queda la línea de flotación, y solamente se utiliza para alimentar terneras aquellos que flotan, la línea de flotación está en la zona verde. Si es de otros colores, eso se reserva solamente para usarlo como alimento, ¿ya? Pero no para otorgar inmunidad pasiva. Ahora, el calostro se puede suministrar en forma natural, que es lo que no se recomienda, ¿ya? Y esto acontece o ocurre básicamente en condiciones de rebaños de carne, ¿ya? En bovinos de carne, el calostraje es natural, el animal hace el amamantamiento natural y hace la cría al pie de la vaca. En el caso de las lecherías, el animal que nace no se cría al pie de la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca está destinada a producir leche que se va a ordeñar y que se va a vender. Entonces, en el caso de lo que es pertinente y es lo que ocurre en una lechería que se preside tal, es un suministro manual del calostro, ya sea con biberón o con sonda nasoesofágica, si es que la ternera o el ternero no son lo suficientemente vitales como para poder succionar del biberón, ¿ya? Porque muchas veces pasa eso, que la ternera o el ternero no tienen la capacidad de hacerlo y por lo tanto me tengo que asegurar de entregárselo. ¿Y cómo lo hago? Con una sonda nasoesofágica. Y este otorgamiento manual del calostro debe de realizarse en el momento adecuado, con la calidad adecuada y en cantidad adecuada. Son esos tres elementos los que tienen que coincidir. Y es así como yo les comentaba, hay distintas evaluaciones realizadas por diferentes investigadores que han probado usando diferentes combinaciones de cantidades, de tiempo, de calidades, en fin. Entonces se recomienda, en términos generales, que las terneras nacidas durante el día reciban 2 litros de calostro de excelente calidad dentro de las 2 horas de nacidas. Que las terneras nacidas en la noche reciban 2 litros del mejor calostro disponible dentro de las 4 primeras horas de nacidas. Y luego todas las terneras recibirán 2 litros más de calostro antes de las 12 horas de edad. En el caso de las hembras nacidas en la noche se da un poco más de lapso, porque depende un poco del momento en que la persona que está encargada de monitorear los partos se dio cuenta de que había ocurrido ese parto. Entonces se da un lapso de tiempo un poco mayor por esos efectos. Pero en términos generales, ustedes se dan cuenta, son 2 litros antes de las 2 horas o de las 4 primeras horas de nacida, y luego repetir con 2 litros más
antes de las 12 horas. Eso implica 4 litros de calostro antes de que la hembra cumpla 12 horas de edad o antes que el animal cumpla 12 horas de edad. Esa sería una muy buena recomendación. Esa es una recomendación que se sigue en muchas partes, pero también dependiendo de cómo la mano de obra, las posibilidades de funcionamiento, las capacidades propias del productor o de las condiciones de producción, también se dan algunas otras alternativas y las que se presentan justamente en este recuadro que está al pie de la diapositiva, dan cuenta de opciones que han sido satisfactorias por parte tanto de la investigación como de la realidad productiva de algunos productores. Y es por eso que finalmente uno puede hacer una recomendación, pero uno también tiene que adecuarse a la realidad propia de los planteles con una lógica de entender que el momento, la cantidad y la calidad del calostro son muy importantes. Entonces, uno podría indicar que, por ejemplo, se le diese 2 litros de calostro en las primeras 4 horas de vida y luego 3 veces cada 12 horas. Es decir, esa sugerencia lleva al suministro de 6 litros, no, de 8 litros de calostro, 2 a las 4 horas, y luego 3 veces cada 12 horas, es decir, de 8 litros de calostro en las primeras 36 horas de vida del animal. La otra modalidad es que se le entreguen 3,5 litros de calostro, pero dentro de las primeras 6 horas de vida del animal. O bien, 2 litros de calostro cada 6 horas en las primeras 24 horas del animal. Este último también, si son 4 tomas, son 4 por 2, 8, son 8 litros de calostro. Entonces, tanto la primera como la última opción equivalen a 8 litros de calostros totales. La intermedia dice 3,5, pero antes de las 6 horas. Entonces, esas son opciones, son alternativas que uno podría valorar, que podría evaluar, chequear cómo funcionan, y uno puede evaluar el sistema de calostraje, como les comentaba antes, a los pocos días de nacido el animal, de haberlo calostrado, tomar muestras de sangre, revisar la concentración de inmunoglobulinas con este refractómetro y verificar si las concentraciones que se están alcanzando son las que corresponden o no. Si no son las que corresponden, bueno, establecer entonces correcciones en la modalidad en cómo se están haciendo las cosas, en verificar que la calidad del calostro se está haciendo como corresponde, que la cantidad y la calidad se están otorgando en los momentos en que deben de realizarse. Entonces, es por eso que si bien hay pautas o una referencia como las que les estoy presentando a manera de ejemplo, finalmente es in situ, en el lugar de la lechería, la que se aplica, la que es más conveniente. Ahora, la que les manifiesto aquí, esta es bien universal, por así decirlo. Este programa de suministro de calostro que está acá es tal vez uno de los más universales y uno de los que, universales digo porque es uno de los que más encuentra, ¿ya? Esta modalidad de 2 litros, si nació en el día, 2 litros a las 2 horas antes de las 2 horas de nacida, si nació en la noche, 2 litros dentro de las primeras 4 horas y después repetir 2 litros más antes de las 12 horas. Esa es habitualmente la más corriente, la más frecuente de encontrar. Bueno, aquí justamente cantidades de calostro entregados, 1 a 2 litros, de 3 a 4 litros o de 4 a 5 litros. En general, mientras más calostro se les entrega, justamente hay mejor provisión de inmunidad pasiva y menor porcentaje de mortalidad, como ustedes lo pueden ver acá en la tabla, en la columna de la derecha. Bien, además de lo que es desinfección del cordón umbilical
y el calostraje de los animales que recién nacen, también es necesario realizar algunas otras prácticas de manejo general, como es la identificación de los animales y en particular también de las hembras, sobre todo aquellas que van a constituir el rebaño de vacas posteriormente, el rebaño productor, porque no solamente es la base de registro de los antecedentes para poder ver cómo funciona el plantel y cuál es el rendimiento productivo o la vida productiva, sanitaria, reproductiva, en fin, del animal mismo, sino que también constituyen la trazabilidad del mismo. Recuerden que hoy día trazabilidad animal es algo mandatorio. De hecho, los animales en Chile tienen que ser identificados con un sistema de identificación oficial, lo que se llama DIO, DIIO, Dispositivo de Identificación Individual Oficial, y que está monitoreado y regulado por el SAC. Todos los DIO que se utilizan en el plantel deben de ser informados al SAC y es un equivalente al RUT nuestro, y por lo tanto un animal que nace tiene un DIO particular, así como nosotros tenemos nuestro propio RUT. Eso es fundamental y hoy día ni siquiera se discute, es obligatorio. Lo que también se hace o debe de hacerse o idealmente es hacerlo es el pesaje de los animales, verificar el peso al nacimiento. ¿Por qué? Porque luego vamos además a tener que seguir monitoreando al animal en su proceso de crecimiento y debiéramos de pesarlo con cierta frecuencia, y en el caso de una hembra que entra al proceso de crianza, la peso al nacimiento y la peso al destete, o la peso próximo al destete para ver cuál ha sido su ganancia diaria de peso, y dependiendo de esa ganancia diaria de peso es si yo decido o del peso alcanzado al momento del destete, si es que la desteto o no. Yo pongo ciertas metas de peso para que el animal pueda ser destetado o no. Si el animal no cumple esa meta, no lo puedo destetar y lo tengo que mantener con esa dieta líquida. Ahora, el tema es que no en todas las lecherías existen romanas para pesaje de los animales. Y por lo tanto, uno, si no tiene una romana, puede estimarlo a través del perímetro torácico. Entonces, esa es una opción que no siempre se utiliza. Ay, si la gente, no tengo romana, no tengo cómo pesarlo, pero ojo, perfectamente podría utilizar una wincha, un metro, una wincha de medir, y establecer el perímetro torácico y utilizar unas tablas que están descritas donde a determinado número de centímetros corresponde determinado peso vivo. Entonces aquí tenemos la aplicación de los autocrotales, de los aretes, estos famosos DIO, que son amarillitos y que tienen entonces un número correlativo, y que es el número identificador de cada una de estas terneras. Si no tengo entonces la opción de romana, para poder estimar el peso vivo del animal, lo hago con una cinta de medir y paso la cinta de medir por detrás del codo, de la escápula, acá a la cruz, y tengo un número. En este caso, esta es una tabla de conversión para razas lecheras, donde el perímetro torácico, que corresponde, en este caso, no sé, 100 centímetros, corresponde a 97 kilos. Vamos a un animal recién nacido, un animal de raza Holstein Friesian, 77 centímetros, 44 kilos. Perfecto, un típico peso de nacimiento para animales de esa raza. Y conforme el animal crece, su perímetro torácico va aumentando y eso se relaciona o se correlaciona con el peso vivo. También hay tablas que dan cuenta de perímetro torácico para raza Holstein, que es la raza lechera, o la raza overo negro, que es una raza doble propósito. Donde en términos generales, para pesos tempranos, el perímetro torácico da pesos
bastante parecidos, por ejemplo, 80 centímetros. El peso sería el mismo tanto para una raza Holstein como para una raza overo negro, pero ya a partir de los 130 centímetros vemos diferencias, ¿ya? 130 centímetros, la raza Holstein equivaldría a un peso de 185 kilos, pero en el caso de la raza overo negro, de 190 kilos. Y ahí entonces donde se van dando algunas diferencias, y es por eso que se han publicado entonces también tablas de perímetro torácico asociados a peso vivo distintas para las distintas razas, ¿ya? Después tenemos el descorne, ¿ya? Y que más que descorne es un desabotonamiento, porque lo que se hace es eliminar el botón del cuerno. Y se hace lo más tempranamente posible en la edad, en la vida del animal, porque es una intervención de menor magnitud. El esperar y efectivamente realizar un descorne de un animal más adulto o de mayor desarrollo, donde el cuerno efectivamente se ha desarrollado, es mucho más complejo, es mucho más estresante, y por lo tanto lo ideal en el caso de estas hembritas es hacerlo lo más tempranamente posible. Y así está en las indicaciones, entre otras cosas, de lo que está autorizado por ley para realizar en los animales. El descorne está autorizado siempre y cuando se realice de la manera correcta, siguiendo los protocolos pertinentes y ojalá de manera temprana. ¿Por qué se realiza el descorne? El descorne se realiza para disminuir el riesgo de trauma a otros animales y al personal que trabaja con los animales. Y además, en particular, cuando se trata de sistemas de alojamiento en confinamiento, o cuando es necesario tener una plataforma de alimentación donde hay que proveer comederos para los animales, disminuye el requerimiento de espacio lineal del comedero. Un animal con cuernos necesita más espacio lineal que un animal sin cuernos. Normalmente un animal con cuernos presenta actitudes o conductas más agresivas que un animal sin cuernos. Y si lo ponemos en el contexto de las estructuras sociales de los animales, un animal con cuernos es dominante sobre un animal sin cuernos, así como un animal más pesado es dominante sobre uno más liviano, ¿ya? Entonces, esas son razones para las cuales se justifica hacer el descorne. Se puede utilizar descorne con lápiz o pasta cáustico en las primeras 3 semanas. Pero el método más eficiente y que reviste mayor efectividad es el uso del descornador eléctrico antes de cumplir el mes de edad. Cuando se trata de descornar hembras de mayor edad, la situación o el procedimiento, como decía yo, es más engorroso y se pueden utilizar tijeras, sierras u otras herramientas para tal efecto. Y justamente aquí lo que se muestra es un dibujo donde está la cabeza del animal, donde están los senos frontales, la oreja, la cabeza acá y el botón del cuerno, ¿ya? Que cuando es un animal joven como una ternerita, este es un botón de una característica como un callo, ¿ya? Como un callo, es relativamente blando, y ese es de alguna forma el cuerno en sus etapas iniciales de formación, y en la medida que el animal crece, este se va a ir desarrollando y luego, si es adulto, va a tener un cacho como tal. Entonces lo que se recomienda es eliminar este botón, ¿ya? Por eso que más que descorne sería un desabotonamiento del cuerno. Aquí esta foto me gustó porque una de las cosas con las cuales uno se encuentra a nivel nacional en particular es que el sistema de inmovilización de la ternera para hacer el descorne es bien
¿cómo decirlo? Bien improvisada. Y normalmente a la ternera la sujetan una o dos personas mientras la otra persona hace el descorne. Y esto me gustó porque esto significa que aquí el animal está inmovilizado y tiene la cabeza sujeta con este dispositivo, que hace que el animal tampoco se sienta estresado con 4 manos encima de él, se queda tranquilo, se mantiene quieto y es mucho más fácil realizar el descorne, ¿ya? Y por eso lo puse, es profeso. En otro lugar donde vi, contaban con una especie de manguita como tijera que permitían también inmovilizar al animal y hacer mucho más fácil el procedimiento. Pero lo habitual encontrar por ahí es que sencillamente la sujeción de la ternera se hace a mano, y la sujetan una o dos personas, o una persona mientras la otra hace el descorne. Y eso en general, en mi opinión, genera estrés, ¿ya? Entonces, acá tenemos el descornador eléctrico que se aplica justamente donde está el botón. Es bastante rápido y como esto es un material como un callo, es como una uña dura, no sé cómo definirlo, hay que verlo y tocarlo. El día que vayan al campo, por favor, verifiquen eso porque ahí van a poder entender lo que estoy tratando de escribir. Y este descornador eléctrico es lo más fácil, lo más rápido. Se recomienda para efectos prácticos, cuando se realiza el descorne, utilizar un tranquilizante para que el animal esté calmo, utilizar una anestesia local y posteriormente un antiinflamatorio. Y de acuerdo a la investigación y a los resultados entregados por distintos investigadores que han revisado el uso de tranquilizante, anestesia y antiinflamatorio posterior, o si no, tranquilizante sin anestésico y con antiinflamatorio, o tranquilizante con anestésico y sin antiinflamatorio, el tranquilizante y el antiinflamatorio son los que dan los mejores resultados. Fíjense que el usar del punto de vista del confort del animal y de la presentación de signos de dolor o de disconfort, el que más efecto tiene sobre atenuar el descorne como tal es el antiinflamatorio, porque maneja la inflamación y el dolor que eventualmente se pueda sentir, ¿ya? Entonces, ahí hay cosas de las cuales ustedes pueden ilustrarse. Bueno, tenemos 10 minutos más para seguir la clase. Ernesto, adelante. Qué locura. Ojalá no se corte ahora, pero Sí, se va lo a que se hace en cortar, pero en 10 minutos. ya. En el descornaje, lo ¿Sí? que hace es que se cauteriza la vena de los procesos cornuales Es que y así se evita su crecimiento. no, lo que pasa es que a esta altura lo que estás haciendo es sacando esencialmente el botón, ¿ya? Fíjate, por eso, mira, encontré esta diapositiva que no la tenía antes, pero que es bien ilustrativa. Y aquí sencillamente al sacar esto estás escindiendo todo. A estas alturas no hay sangramiento, no hay nada. Es una... A ver, ¿cómo poder explicarlo? No, a estas alturas, claro, no tienes necesidad y no hay, si lo haces a edad mayor y cuando el cuerno está organizado como tal y hay desarrollo como tal, ahí te encuentras con temas de vasos sanguíneos que tienes que controlar. En este caso, al hacer el corte con el descornador eléctrico, se genera una suerte de cauterización de la zona en donde se realiza el corte y por lo tanto no hay sangramiento tampoco. Entonces, todo lo que son vasos sanguíneos, a esas alturas son vasos sanguíneos de mucho menor desarrollo, de menor calibre. Y es por eso también que es más fácil hacerlo. Y es por eso que lo que hoy día se sugiere desde el punto de vista incluso de la ley, el SAG autoriza a realizar descorne de la manera correcta, utilizando el apoyo farmacológico necesario para prevenir el disconfort en el animal, así como también autoriza la castración, autoriza una serie de procedimientos que dicen relación con lo que se denominan, entre comillas, mutilaciones,
y se hacen porque a posteriori el bienestar del animal y del personal se favorecen. Pero aquí prácticamente, mira, incluso uno podría decir ya, uso el descornador eléctrico, es una máquina estándar, me permite calibrarlo, yo lo podría hacer también sencillamente con un cuchillo desinfectado, porque sale como un callo. Literalmente en la estructura de eso hay un callo. Y ustedes lo ven aquí, miren, esto está recién hecho, no hay una gota de sangre, no hay nada. Se cauteriza y eso sale. Y después eso ya no crece. Si lo hiciste bien, eso ya no crece. ¿Mm? Espero haber sido poder explicado lo que me estaba consultando. Sí, se entendió bien. Sí, al Ok, final es un bueno. gallito el que se está sacando. Ya te entendí mejor. Con la imagen del Mira, costado. claro, la otra opción y que tiene ciertos riesgos que a mí no me gusta mucho es que en vez de este descornador, no sé si creo que bien, aquí, es la utilización de pasta cáustica, ¿ya? Y en ese caso, aquí esta es una foto media vieja, pero lo que hacen es cortar el pelo alrededor del botón del cuerno y poner la pasta cáustica justamente sobre el cuerno mismo y tener cuidado que no pones pasta cáustica alrededor del cuerno, porque eso te podría generar una lesión en la piel que está alrededor de ese botón del cuerno. Pero si lo haces justo sobre esta especie de callosidad que es el botón del cuerno, es la manera correcta de hacerlo. Y lo puedes hacer con un lápiz cáustico, que sería tal vez mejor, más que con pasta, que muchas veces la pasta tiene como vaselina y que se chorrea. Y si chorrea, le pusiste mucho y chorrea, podría generar una quemadura en la zona aledaña al botón del cuerno. De ahí que en general se recomiende hacerlo con el descornador eléctrico. Y hoy día cuando tú vas a las distintas lecherías y preguntas cómo hace el descorne, no, descornador eléctrico. Y todo el mundo te repite lo mismo, descornador eléctrico. ¿Mm? Y con el descornador no se necesita la pasta cáustica. ¿Sí? No, claro. Si usas descornador eléctrico no necesitas pasta cáustica. No. Y Usas en el esta, uno o el otro. Y hoy día y en esta, definitivamente lo más usado es el descornador. Dime. y en esta técnica se coloca la pasta cáustica en toda la superficie del callo y el corte es por donde está la línea No, es punteada que, o van un poco más arriba. no, es que no haces corte, el callo cae solo. Ah, con la pasta ya lo es así. Claro, Ya. exactamente. Y es por eso que tienes que tener cuidado de hacerlo bien, porque si te sales del botoncito, puedes afectar otra área de la piel del animal y esa área del animal va a perder la piel y va a tener que después recuperarla. Le generas una lesión como Ya. una quemadura, porque al final lo cáustico actúa como una quemadura, pero es una quemadura química. Y eso, Sí, del punto de vista del confort del animal, genera un disconfort un poco más prolongado y puede generar una lesión en otra zona corporal de la cabeza del animal. Incluso si el animal se refriega con otro animal, podría generar una lesión en otro animal. Entonces, por eso que se prefiere el descornador eléctrico. ¿Se entiende? sí, Ya. sí. Ok, bien. Gracias. De nada. La otra cosa es la presencia de pezones supernumerarios. Entre un 25 o 50% de las hembras eventualmente presentan pezones supernumerarios que pueden estar ya sea por detrás de uno o ambos pezones posteriores. Habitualmente aparecen en los pezones posteriores y son normalmente pezones ciegos, es decir, no están conectados a la cisterna de la glándula, no tienen conexión con la glándula per se, con la glándula productora. Entonces, lo único que hacen es, cuando el animal crece a posteriori, es interferir en la ordeña mecánica, en la postura de las unidades de ordeño, ¿ya? De las pezoneras. De ahí que se sugiere retirarlos, cortarlos tempranamente posible entre el primero y el segundo mes de edad,
por esto y también por razones estéticas, pero fundamentalmente porque interfieren con el proceso de ordeña. Y también se recurre a hay que hacerlo temprano, no hay que esperar que el animal crezca mucho más, mientras más joven sea, más fácil de resolver. Cortar un pezón en una hembra más adulta puede resultar bastante engorroso porque el tejido es muy duro, es muy difícil de poder manejar, o si quieres poner un punto de aproximación, anda a pasar una aguja a través de un pezón. La verdad es que no es fácil. Entonces, se sugiere igual, tomar a la hembra, inmovilizar, desinfectar la zona, aplicar anestesia local, con una tijera desinfectada, limpia, cortar. Y en esos casos, en situaciones tan tempranas como esa, ni siquiera se requiere un punto de aproximación, sencillamente cortas. Y después pones un desinfectante, alguna de estos elementos que se usan cuando uno, qué sé yo, un larvae spray, algo así, para mantener la zona libre de algún microorganismo, en fin, y un antiinflamatorio a posteriori. Y con eso basta. Ahora, en general, también debo decir que cada vez, yo no sé si es por tema también de selección genética, se han ido reduciendo y cada vez la presencia de personas supernumerarios tiende a ser un poco menor, ¿ya? Han ido cambiando esas condiciones, ¿ya? Y bueno, y después entonces entraríamos a aspectos sanitarios que dicen relación con problemas de enfermedades y que habitualmente tienen como consecuencia la mortalidad de los animales. Y yo estoy viendo que aquí ya se me acaba la cuerda porque se va a parar en un minuto. Entonces voy a parar la grabación aquí y voy a inmediatamente a